En el banquete imperial, todas las miradas se posaron en Visa cuando su propia hermana la acusó de llevar en su vientre al hijo de otro hombre. En un instante su vida, su familia y su futuro pendieron de un hilo. Pero lo que nadie sabía era que el niño que llevaba en su vientre pertenecía al mismísimo emperador. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Que lo disfrutes. Las linternas doradas del salón imperial brillaban en la noche, proyectando largas sombras sobre el suelo de jade pulido. El banquete estaba casi terminando cuando llegó el momento de brindar por la gran emperatriz viuda. Visa, vestida con un traje de seda azul pálido, alzó su copa de vino aguado. Ella jamás probaba el alcohol. Su familia insistía en que era más seguro así. Pero antes de que la copa llegara a sus labios, su hermanastra menor, Surina, extendió la mano de repente y se la arrebató de la mano. La porcelana se hizo añicos contra el suelo, derramando agua por todas partes. Mi hermana está embarazada, no puede beber, exclamó Surina, con la voz resonando por todo el pasillo. El banquete quedó completamente paralizado. Todas las nobles presentes, con la esperanza de ser elegidas como consortes, dirigieron sus ojos hacia Visa. Un murmullo recorrió la multitud. La gran emperatriz viuda, de mirada penetrante a pesar de su cabello plateado, se inclinó hacia adelante en su trono. Embarazada, repitió con voz fría y deliberada. ¿Qué hija se atreve a profanar la selección con semejante deshonra? Visa apretó con fuerza las mangas, pero se obligó a hacer una reverencia. Majestad, se trata de un malentendido. Mi hermana bebió demasiado y habló sin pensar. Surina cayó de rodillas en el centro del salón. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con triunfo. Abuela emperatriz, no me atrevo a mentir. Hace 2 meses, cuando mi hermana regresó del templo, su ropa estaba desaliñada, y desde entonces muestra los signos de estar embarazada. Os ruego que protejáis la dignidad de su majestad. No permitáis que ella deshonre la corona. El ambiente se tornó denso. Las demás damas nobles jadearon con fingido horror. Algunas se taparon la boca fingiendo lástima. Otras sonrieron con suficiencia, aliviadas de que una rival hubiera caído tan rápidamente en desgracia. El corazón de Visa latía con fuerza. Quería gritar la verdad, que había sido el mismísimo emperador quien, entre la nube de incienso, la había confundido con otra. Pero él ya se lo había advertido. Jamás hables de esa noche. La gran viuda entrecerró los ojos. Visa dio un paso al frente. Muéstranos tu muñeca. Si aún conservas tu marca de virginidad, puede que te perdonen. 2 matronas la sujetaron por los brazos, subiéndole la manga a la fuerza. Se oyeron jadeos por toda la sala. La marca estaba allí. Un carmesí intenso. Intacta. Por un instante sintió un gran alivio hasta que Surina rió. No te dejes engañar. Esa marca la falsificó su familia. Si la limpias con agua de jaboncillo, la pintura desaparecerá. La gran viuda asintió con un gesto brusco. Traigan el agua. A Visa se le heló el estómago. Miró a Surina y se quedó paralizada. Alrededor del cuello de su hermana colgaba un collar de perlas, uno que sabía que solo provenía del tesoro del emperador. Su hermana se inclinó y susurró, apenas moviendo los labios, ¿sabes por qué no temo arrastrarte conmigo? Porque su majestad me favorece. Yo seré la elegida esta noche. Y tú morirás. El agua de jaboncillo está preparada. Surina, con los ojos brillantes de alegría, mojó un pañuelo y lo presionó contra la muñeca de Visa. La marca roja se desvaneció. El salón estalló en gritos de sorpresa. La gran viuda azotó el suelo con su bastón. Indignante. Visa se atreve a deshonrar el trono. Guardias. Sáquenla a rastras y mátenla a golpes. 2 guardias armados avanzaron y la sujetaron por los brazos. Visa retrocedió tambaleándose, llevándose la mano instintivamente al vientre. Abrió la boca para suplicar, pero justo en ese instante una voz resonó con fuerza en las puertas. Su Majestad el Emperador llegó. El salón quedó en silencio. Todos se arrodillaron y mientras Visa se giraba, temblando, el hombre que una vez la había retenido en secreto cruzó las puertas doradas.
El salón tembló cuando el emperador entró, ataviado con una oscura túnica de dragón. Su presencia bastó para acallar incluso la furia de la gran emperatriz viuda. Un tenue aroma a sándalo lo siguió, la misma fragancia que atormentaba el recuerdo de Visa de aquella noche en el templo. Todos bajaron la cabeza, pero Visa no pudo. Contra todo pronóstico, alzó la vista. Habían pasado 2 meses desde aquella noche. Su rostro era tan afilado como el jade tallado, sus ojos fríos como el acero, nada que ver con el hombre que una vez susurró con culpa: asumiré la responsabilidad. El emperador no vaciló. Atravesó la multitud arrodillada hasta detenerse frente a Visa. Por un instante creyó que había venido a rescatarla. Su mano temblorosa se alzó instintivamente esperando que la tomara, pero en lugar de eso, él la extendió, la pasó junto a ella y la ayudó a ponerse de pie. Surina, dijo con dulzura, con un tono irreconocible comparado con el del despiadado gobernante que era. ¿Te gustan los regalos que te envié? A Visa se le heló la sangre. Surina se sonrojó. Bajó la mirada fingiendo timidez. Me gustan mucho, Majestad. Bien. El emperador sonrió levemente. Los elegí para ti. La multitud estalló en susurros. Favor. Reconocimiento. Tal vez incluso la futura emperatriz. Visa se tambaleó donde estaba arrodillada, y el suelo bajo sus pies amenazó con partirse. Su hermana, la que la había traicionado, ahora se deleitaba con la mirada del emperador. La gran viuda se inclinó hacia adelante. Así que, Majestad, ¿esta es la joven a la que favorece? El emperador asintió con la cabeza. El mes pasado, Surina me salvó la vida. Le debo mucho. Surina parpadeó sorprendida. Le salvó la vida. Por una vez, no supo qué decir. Pero rápidamente ocultó su confusión, bajando la mirada con fingida modestia. Tu sirvienta simplemente hizo lo que cualquiera habría hecho. La gran viuda soltó una risita. ¿Una gracia que salvó una vida? Entonces el emperador deberá recompensarla generosamente. En efecto, respondió el emperador con suavidad, sin siquiera mirar a Visa. Pero dígame primero, ¿qué ha interrumpido este banquete? Surina alzó la barbilla, con orgullo reflejado en su rostro. Señaló directamente a Visa. Majestad, he denunciado el crimen de mi hermana mayor. Se atreve a presentarse a su selección estando embarazada del hijo de otro hombre. Un murmullo se extendió por el salón. Los rostros se volvieron hacia Visa como cuchillos, ansiosos por atacarla. Finalmente la mirada del emperador se posó en ella. Sintió un nudo en la garganta al cruzarse sus miradas. Frías. Distantes. Como si fuera una extraña. La voz de la gran viuda resonó. Majestad, una candidata que ha perdido su castidad debe ser ejecutada. ¿Cómo desea proceder? La sala contuvo la respiración. Las rodillas de Visa se clavaron en el frío suelo de jade. Su pulso se aceleró. ¿La rechazaría? ¿Dejaría que se la llevaran a la fuerza? El emperador se recostó con expresión indescifrable. Luego, con voz pausada, dijo: la desaparición de la marca de virginidad no siempre significa que se haya perdido la castidad. El salón se estremeció de asombro. El emperador hizo un gesto hacia un lado. Los médicos de la corte hablaron. Una mujer vestida con túnicas pálidas dio un paso al frente. La única médica de la oficina imperial. Hizo una profunda reverencia. Majestad, es cierto. Las marcas pueden desvanecerse por otras razones, enfermedades, exposición constante al sol, o incluso ciertos medicamentos. No siempre se deben al pecado. Un murmullo de asombro recorrió al público. Los cimientos de las costumbres palaciegas se habían tambaleado. El médico levantó a 3 doncellas del palacio mostrando sus muñecas, 2 estaban desnudas y una, desmayada. Estas mujeres son sirvientas leales, pero sus marcas se han desvanecido tras años de trabajo. Esto demuestra que la pureza no se puede juzgar solo por una marca. Los murmullos se hicieron más fuertes. Algunos se burlaron. Otros asintieron con inquietud. La mirada del emperador volvió a Visa. ¿Me oyes, Lady Visa? ¿Cuál es el motivo?
La pregunta era como una cuerda arrojada a arenas movedizas. Ella la sujetó con ambas manos. Majestad, dijo con firmeza, he sido débil desde la infancia. Durante años he tomado tónicos de ginseng. Quizás el medicamento interactuó con la marca y provocó que se desvaneciera. La médica volvió a inclinarse. En efecto, el ginseng puede provocar tales reacciones. El emperador hizo un gesto con la mano. Entonces no hay delito. Se levantó. Un alivio tan repentino inundó a Visa que casi le flaquearon las piernas. Se puso de pie con dificultad, sostenida por su doncella. Por un instante al alzar la vista, creyó ver un destello en los ojos del emperador. ¿Una fugaz sombra de remordimiento? Afecto. Pero enseguida se desvaneció, sepultada bajo el hielo. El rostro de Surna se contrajo de furia. Alzó la voz. Majestad, aunque la marca haya desaparecido por otros motivos, mi hermana sigue embarazada. El salón estalló de nuevo. Decenas de ojos se dirigieron a la cintura de Visa, a su rostro pálido, a su mano temblorosa que presionaba su vientre. La expresión del emperador se ensombreció. ¿Estás embarazada? Los labios de Visa se entreabrieron. Pero recordó su orden de aquella noche, nunca hables de lo que pasó en el templo. No podía decir que el niño era suyo, ni admitir que pertenecía a otro. Estaba atrapada. La voz de Surna se alzó triunfante. 2 meses. Se ciñe la cintura con seda para ocultarlo. Llevaría la semilla de otro hombre al palacio de su majestad. Eso es un engaño imperdonable. La mano de la gran viuda golpeó la mesa con la fuerza de un trueno. Médico. Tómele el pulso inmediatamente. La médica vaciló, mirando hacia el emperador. La vista de Visa se nubló. Sintió un nudo en la garganta. Las paredes se cerraron sobre ella mientras los susurros la abrumaban por todas partes. Y entonces, como una hoja que corta el aire, el emperador habló: basta. El salón quedó helado. Su mirada taladró a Surna. Acusas con tanta vehemencia, pero tu voz tiembla. ¿Por qué? Surna titubeó. Yo solo digo la verdad. Entonces arrodíllate mientras hablas. Su voz cortaba como el acero. El rostro de Surna palideció. Majestad, ¿por qué debo arrodillarme si ella está sentada? El rugido del emperador resonó como un trueno en el salón. Arrodíllate. El suelo de jade tembló bajo el peso de su autoridad. Surna se desplomó al instante con las rodillas golpeando el suelo. Visa contuvo el aliento. Aquel hombre ya no era el frío desconocido de hacía unos instantes. Era el emperador despiadado que había forjado su trono a base de rebelión, que hacía temblar al mundo con una sola palabra. Y por primera vez esa noche su fuego no se dirigía contra ella, sino contra sus enemigos. El silencio que siguió a la orden del emperador fue tan profundo que hasta el parpadeo de las linternas resonó con fuerza. Surna se arrodilló temblando con el sudor resbalando por su pálido rostro. Sin embargo, su ambición ardía con tenacidad. No podía dejar escapar su oportunidad. Majestad, dijo con la voz quebrada. Si mis palabras son falsas, que venga el testigo. Un monje del templo lo vio todo aquel día. Él puede probar que mi hermana se acostó con otro hombre. La gran viuda apretó sus cuentas de oración con la mirada penetrante. Que venga el monje. Una oleada de inquietud recorrió a las nobles hijas. Todos sabían que los monjes rara vez abandonaban su templo. Que uno fuera convocado significaba que el asunto era grave. Unos instantes después, las pesadas puertas se abrieron de nuevo y entró un monje con túnica gris. Tenía la cabeza rapada y la mirada baja, reflejando una expresión de calma. Este humilde monje se llama Sokin, dijo, haciendo una reverencia. Hace 2 meses, efectivamente vi a Lady Visa entrar en una sala de meditación con un hombre. Permanecieron allí durante horas. Y hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara antes de terminar. Escuché sonidos de intimidad. El salón contuvo el aliento. Un escándalo en el lugar más sagrado, durante los ritos de purificación del alma del difunto emperador y la emperatriz. El cuerpo de Visa se heló. El corazón le latía con fuerza en el pecho.
Pero se obligó a hablar con voz firme aunque le temblaban las manos dentro de las mangas. Maestro monje, si de verdad se retiró como un hombre virtuoso, ¿cómo supo que duró horas? ¿Acaso se quedó afuera escuchando todo el tiempo? Sokin titubeó con las palabras atascadas en la garganta. El público soltó risitas ante la insinuación. Visa insistió. Si afirmas haberme visto, describe al hombre. El monje sacó un colgante de jade grabado con la imagen de un chilin. Lo dejó en la sala. Un símbolo masculino, no un plebeyo, sino uno de sangre real. La visión dejó a Visa sin aliento. Recordó aquella noche. El cinturón del emperador, la lucha, el colgante que había arrancado. Los ojos de la gran viuda brillaban. En efecto, solo los príncipes pueden lucir el emblema chilin. Entonces debía de ser algún pariente de su majestad. Sus palabras se extendieron como veneno. Los murmullos se convirtieron en susurros agudos. Todas las miradas se dirigieron al príncipe Damián, el único hermano superviviente del emperador, sentado cerca del frente. Sokin asintió solemnemente. Sí, era el príncipe Damián. El salón quedó helado. El abanico del joven príncipe se le resbaló de la mano. Se señaló a sí mismo conmocionado. La mirada de la gran emperatriz se ensombreció. Damián, ¿te atreviste a traicionar la confianza de tu emperador y aliarte con un candidato? El rostro del muchacho palideció. No, abuela, te juro que jamás lo haría. Respeto demasiado a mi hermano como para robarle. Pero sus protestas solo avivaron los murmullos. Si no era hijo de Visa, ¿era del príncipe? ¿Acaso la rebelión volvía a gestarse bajo el techo del palacio? La voz de la gran viuda era fría como la piedra. Entonces ambos deben morir para preservar la pureza del trono. Guardias, preparen la seda blanca. 2 guardias avanzaron con cuerdas de seda enrolladas en las manos. A Visa se le oprimió el pecho. Su visión se nubló. Junto a ella, a Damián le temblaban las rodillas y sus labios se movían en silencio. Y entonces saltó. El emperador se puso de pie. Sus ropas susurraron como truenos. El dragón dorado bordado en ellas brillaba a la luz del fuego. Todas las miradas se volvieron hacia él. Avanzó con paso firme y, para sorpresa de Visa, le tomó la mano, alzándola en alto para que todos la vieran. El hombre del templo. Su voz resonó en la sala como un cuchillo. Era yo. Se oyeron exclamaciones de asombro. La gran viuda casi dejó caer su rosario. ¿Qué dijiste? El rostro del monje palideció. Majestad. Basta. La mirada del emperador lo atravesó como una flecha. El sándalo que olías era mío. El colgante de jade también. No había ningún adúltero. Solo vuestro emperador. El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Visa. Su corazón dio un vuelco cuando él apretó su mano con más fuerza. Su voz resonó con una arrogante convicción. El hijo que lleva en su vientre no es ningún bastardo. Es mi hijo imperial. El salón quedó en un silencio atónito. El rostro de Surya palideció. El monje se tambaleó. La gran emperatriz viuda temblaba de furia apenas contenida. Y Visa, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada, comprendió que con un solo gesto, el emperador había ligado su destino al de ella ante todo el imperio. El salón estaba helado. Todas las hijas de nobles, todas las esposas de ministros, todos los sirvientes estaban arrodillados sobre el frío suelo de jade. Nadie se atrevía a respirar. Las palabras del emperador resonaron con fuerza en el aire. El niño que lleva en su vientre es mi hijo imperial. Las rodillas de Visa flaquearon. Su mano temblaba entre las manos de él. Quería preguntarle por qué lo había dicho, porque se exponía a sí mismo y a ella ante la corte. Pero la expresión del emperador no revelaba nada. Serena, implacable, absoluta. La gran emperatriz viuda apretó su rosario con tanta fuerza que el hilo se rompió. Las cuentas de jade se esparcieron por el suelo, rodando como estrellas fugaces. Chanur, siseó ella con la voz temblorosa de furia. ¿Sabes lo que estás admitiendo? Profanar los ritos de purificación del alma de tus ancestros con esto.
La mirada del emperador se volvió penetrante. Sin mí, esos ritos no existirían. Sin mí el difunto emperador y la difunta emperatriz estarían enterrados en tumbas poco profundas. Gracias a la rebelión del traidor. Su voz se hizo más grave, resonando en cada rincón del salón. Si el pueblo quiere condenarme, que lo haga. Pero a ella nadie la puede condenar. Visa contuvo el aliento. No solo la estaba protegiendo, sino que estaba desafiando al mundo entero a que hablara en su contra. El rostro de Surna se contrajo de pánico. Dejó caer la cabeza al suelo, golpeándose la frente contra el jade con un crujido. Majestad, perdóneme. Yo nunca quise. Pero la mirada del emperador era implacable. Acusaste falsamente a tu hermana. Reclamaste un mérito que salvó una vida y que nunca te perteneció. ¿Admites tu culpa? Sollozó Surna, con las palabras atropellándose. Yo fui engañada, Majestad. Yo solo. Él alzó el colgante de jade que tenía en la mano y lo colocó bajo su barbilla, obligándola a levantar la vista. Su tono era engañosamente suave, pero cada palabra le helaba la sangre. Admítelo o te quedarás sin palabras. Sus labios temblaron. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo admito. El emperador apartó el colgante de un manotazo. Llévenla a las mazmorras, gritó Surna, arañando el suelo mientras los guardias la arrastraban. Volvió la mirada hacia Visa, con los ojos llameando de odio. Hermana, ¿crees que has ganado? ¿Crees que te favorece? Sin él no eres nada. Un día te desechará y caerás con más fuerza que yo. Su voz resonó incluso cuando las pesadas puertas se cerraron tras ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente el emperador se volvió hacia la corte. Quienes hayan calumniado hoy a Lady Visa serán castigados. Sus familias no encontrarán alianzas matrimoniales en palacio durante 3 generaciones. Las hijas de la nobleza palidecieron. Sus sueños de ascenso social se desvanecieron. Visa permaneció inmóvil en el sillón de felpa que él había encargado para ella, ajena a la oleada de miedo y envidia que la rodeaba. Apenas notó cuando él alzó la mano, eximiéndola de la reverencia formal. Pero lo que no pudo ignorar fueron los ojos de la gran dama. Frío. Ardiente. Calculador. La mujer que había gobernado el imperio durante 2 reinados no olvidaba la humillación. Aquella noche Visa despertó en una alcoba desconocida, con el cuerpo pesado por el cansancio. Una voz grave se deslizó entre las sombras. Enhorabuena, Majestad. Su pulso confirma el embarazo. 2 meses de gestación. Era la médica. Visa giró la cabeza. El emperador estaba de pie junto a su cama. Su expresión era indescifrable. La miró. No a su rostro o no a sus manos, sino a su vientre ligeramente abultado. Su mirada destellaba con algo que ella no supo definir. Asombro, temor, tal vez incluso anhelo. Tú, dijo en voz baja. ¿De verdad llevas a mi hijo en tu vientre? A Visa se le hizo un nudo en la garganta. Le temblaron los labios. ¿Acaso su majestad no lo desea? Apretó la mandíbula. No es eso. Se giró ocultando sus ojos entre sombras. La gran viuda profetizó una vez que yo traería calamidad sobre mi familia, y no dejaría heredero. Que ninguno de mis hijos viviría. Aquellas palabras le calaron hondo. Ella presionó su mano contra su vientre, obligándolo a sentir el leve calor que emanaba de él. Su voz era firme, aunque su corazón temblaba. Las profecías no son más que palabras. Este niño es real. No dejes que el miedo te robe lo que el cielo te ha dado. Por primera vez desde aquella noche su máscara se resquebrajó. Su mirada se suavizó. Le acarició el rostro con una mano, rozándole la mejilla con el pulgar. Hablas como nadie en este palacio. Tú, su voz bajó casi a un susurro. Tú me entiendes. Antes de que ella pudiera responder, se oyeron pasos afuera. El emperador bajó la mano con el rostro de nuevo frío. Pero mientras se dirigía a la puerta, sus palabras resonaron en el aire: descansa. Desde este momento eres consorte de segundo rango. Nadie puede tocarte.
Las puertas se cerraron, dejando a Visa mirando hacia la oscuridad. Su corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por algo más peligroso. Porque a pesar de todas las advertencias, a pesar de todas las traiciones, lo sentía. Se estaba dejando llevar por el fuego del hombre capaz de arrasar el mundo. Las puertas del palacio se alzaban imponentes mientras la litera de Visa la transportaba al interior el día de su investidura oficial. Banderas de seda ondeaban al viento, tambores dorados resonaban en júbilo y filas de guardias del palacio se inclinaban a su paso. Desde fuera parecía un lugar glorioso, pero Visa lo sabía por dentro. Cada paso que daba la adentraba más en la boca del lobo. En las puertas de su nueva residencia, unos sirvientes vestidos de rojo y oro la recibieron con sonrisas ensayadas. Detrás de ellos, el eunuco mayor del emperador hizo una profunda reverencia. Consorte Visa, su majestad la espera en el salón Anlan. Su corazón dio un vuelco. ¿Tan pronto? Siguió al eunuco por los laberínticos pasillos hasta que se detuvieron ante las enormes puertas de bronce. Pero cuando se abrieron, se quedó sin aliento. El emperador no estaba dentro. En su lugar, sentada con serenidad en la trona se encontraba la gran emperatriz viuda. Dos matronas la flanqueaban como sombras, cada una sosteniendo volutas de seda blanca. Las puertas se cerraron de golpe tras Visa. La mirada de la gran viuda le atravesó el vientre como un cuchillo. Ese niño en tu vientre es una abominación, dijo en voz baja, con cada palabra cargada de veneno. Concebido en un templo nacido entre escándalos, su existencia maldecirá el nombre del emperador. Solo tu muerte puede preservar su honor. La matrona dio un paso al frente. La espalda de Visa chocó contra la fría pared. Sus brazos se envolvieron protectoramente alrededor de su vientre. Su voz, aunque temblorosa, no flaqueó. El honor del emperador no necesita la muerte de una mujer para preservarse. Y este niño es su único linaje. La risa de la gran viuda fue escalofriante. ¿Linaje? ¿Acaso crees desafiar el decreto divino? Chunar está destinado a no dejar heredero. Si este niño vive, solo traerá ruina. Tu muerte confirmará la profecía y lo atará a su destino. Solo así reinará en paz. Por primera vez Visa comprendió que la profecía no era solo una creencia, sino una cadena que la gran emperatriz viuda usaba para controlarlo. Entrecerró los ojos. ¿Es la voluntad del cielo o la tuya, gran emperatriz? ¿Matas niños y luego lo llamas destino? La mano de la gran emperatriz viuda se crispó sobre su rosario. Hizo un gesto brusco. La matrona se abalanzó hacia adelante, haciendo ondear la seda blanca en el aire. Visa empujó una mesa, que cayó sobre ellas, y salió disparada hacia la puerta. Pero el cerrojo se había accionado desde fuera. La habitación era una jaula. Una enfermera la agarró del brazo y la tiró hacia atrás. Otra le rodeó el cuello con la seda. Visa se aferró a ella jadeando, su mundo reduciéndose al débil grito en su pecho. «Hija mía. Debo proteger a mi hija». De repente las puertas se abrieron de golpe. «¡Alto!». El emperador entró a grandes zancadas, irradiando furia a cada paso. Su espada silbó al desenvainarse, reluciendo a la luz de la lámpara. Las matronas soltaron la seda al instante, encogiéndose de miedo en el suelo. La gran viuda no se inmutó. Se levantó lentamente con una dignidad imponente. «Chunder, solo actuó por ti. Esta mujer y su hijo maldito traerán la ruina a tu reinado». El emperador apretó la mandíbula. «Si alguien se atreve a tocarla de nuevo, sea profecía o no, lo aniquilaré». Por primera vez, Visa lo vio. La más leve grieta en la máscara de la gran viuda. Ira. Frustración. Tal vez incluso miedo. Pero la mujer mayor simplemente bajó la mirada, con voz tranquila. «Un día verás que tenía razón. Y cuando llegue ese día, será demasiado tarde». Salió con un barrido, haciendo tintinear sus cuentas, dejando solo el eco de su advertencia. El emperador se volvió hacia Visa. Por una vez su máscara se desvaneció, y el frío gobernante fue reemplazado por un hombre cuyos ojos ardían de culpa. Tomó la seda blanca de sus manos temblorosas, la apretó contra su puño y la arrojó a un lado. «Casi». Su voz se quebró.
Se arrodilló ante ella, sujetándola por los hombros, con la frente casi rozando la de ella. Nunca me lo perdonaré si hubieras. Visa negó con la cabeza, con la respiración aún entrecortada. No se arrodille, Majestad. Usted es el gobernante del imperio. Si puedo resistir, resistiré. Por nuestra hija algo cambió en su mirada. El fuego que siempre se había dirigido hacia afuera, contra rebeldes, contra rivales, ahora brillaba hacia ella. Protector. Feroz. Eres más valiente que cualquier guerrero que haya conocido, susurró. Por primera vez la atrajo hacia sí, no por culpa, no por deber, sino por algo más profundo, algo peligroso. Visa cerró los ojos, sabiendo que el abrazo no era seguridad, sino la promesa de tormentas venideras. Esa noche, mientras el palacio dormía, una sombra se deslizó por los jardines que rodeaban sus aposentos. Una daga brillaba tenuemente a la luz de la luna. Y desde la sombra se elevó un susurro, por la gloria del príncipe Xian, Visa debe morir. La luna estaba alta, su luz plateada se derramaba sobre los tejados tallados del palacio interior. El aire seguía demasiado quieto. Dentro de su habitación, Visa se removió inquieta. Desde el banquete solo había logrado conciliar el sueño a ratos. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no descansaba. Una mano se posaba protectoramente sobre su vientre. Un leve susurro provenía del patio. Abrió los ojos de golpe. Se incorporó lentamente aguzando sus sentidos. Fuera del biombo de papel, una sombra se deslizó, demasiado silenciosa, demasiado pausada para ser una sirvienta. Su pulso se aceleró. Se levantó de la cama y buscó a tientas la pequeña horquilla de bronce que había sobre la mesilla, la única arma que tenía. La puerta mosquitera se abrió silenciosamente. Una figura enmascarada entró, su daga brillaba tenuemente a la luz de la luna. Perdóname, consorte, murmuró el asesino con frialdad. Tu vida termina esta noche. Visa apretó con más fuerza el pasador. Forzó su voz para que fuera firme. Si me matas, el emperador lo sabrá. Te perseguirá hasta el fin del mundo. El asesino soltó una risa hueca. Pues que te persiga. No temo a la muerte, solo al deshonor. Por el príncipe Xian, ofrezco tu sangre. La espada se alzó. En ese instante Visa tomó su decisión. Se abalanzó sobre él, clavándole el alfiler en la muñeca. La daga cayó al suelo con un estrépito. Lo apartó de una patada, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Pero antes de que la asesina pudiera reaccionar, un silbido agudo rasgó la noche. Decenas de guardias armados irrumpieron en la cámara desde todas direcciones, con las espadas reluciendo. El asesino giró sobre sí mismo, pero un solo golpe lo abatió. Visa se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Los guardias no habían entrado por casualidad. Habían estado esperando. Y entonces de entre las sombras emergió el mismísimo emperador. Su espada estaba desenvainada, su filo relucía con sangre fresca. Sus ojos fríos como el hielo del norte recorrieron el cuerpo tendido en el suelo. Tal como lo esperaba, dijo en voz baja. Visa lo miró fijamente, comprendiendo la situación. ¿Les tendiste una trampa? La mirada del emperador se posó en ella, indescifrable. Ya se estaban moviendo. Solo les hice creer que tendrían éxito. Se acercó limpiando la hoja. Sabía que vendrían por ti. Por el niño. No se detendrán. A Visa casi se le doblaron las rodillas. Se había preparado para la traición, la calumnia, el exilio. ¿Pero un asesinato? ¿Morir de un disparo mientras dormía? Su mano se presionó contra su vientre temblando. El emperador envainó su espada y la sujetó del brazo sosteniéndola. Bajó la voz. No temas. Mientras yo respire, ninguna espada te tocará. Sus palabras la quemaron como fuego. Peligroso. Vinculante. Una promesa que no podía permitirse creer. Sin embargo, su corazón latía de todos modos. A la mañana siguiente la noticia del intento de asesinato se extendió por el palacio como la pólvora. La gran emperatriz viuda convocó a sus ministros, exigiendo saber cómo se habían atrevido los asesinos a entrar en el patio interior.
Condenó la negligencia y ordenó castigos. Pero tras su furia se escondía algo más frío, más punzante, la furia de que el intento hubiera fracasado. Entre las familias nobles corrían rumores. La consorte esperaba un hijo del emperador, y sus enemigos ya buscaban su muerte. Si sobrevivía, su posición los eclipsaría a todos. Por primera vez, Visa sintió el cambio. Las mismas hijas que antes la habían despreciado ahora se inclinaban más, con la voz temblorosa por un respeto forzado. Pero ella no lo confundió con lealtad. El miedo no era lo mismo que la lealtad. Aquella noche el emperador la convocó a una sala privada. El aire estaba impregnado de incienso de sándalo, y la estancia solo estaba iluminada por el resplandor de las linternas. Anoche te defendiste, dijo con la mirada fija en su horquilla. No muchos se atreverían a enfrentarse a una navaja armados solo con una horquilla. Visa bajó la mirada. Si no lo hubiera hecho, tanto el niño como yo habríamos muerto. No tenía otra opción. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Coraje nacido de la necesidad. Aún así, es coraje. Ella sostuvo su mirada fijamente. El coraje no basta. Si no aprendo a luchar con algo más que horquillas y palabras, siempre estaré a merced de los demás. Su mirada se agudizó, intrigada. ¿Y qué buscas? Conocimiento, dijo. Entender el sistema judicial. Conocer a mis enemigos antes de que ataquen. Empuñar algo más afilado que el silencio. Durante un largo rato no dijo nada. Luego lentamente asintió. No eres como las demás. Su tono se suavizó. Quizá no estabas destinada a ser simplemente una consorte. Su corazón dio un vuelco. Sus palabras eran peligrosas. ¿Una invitación o una advertencia? Pero antes de que pudiera hablar, un mensajero irrumpió en la sala y cayó de rodillas. Majestad. Informe urgente. El templo Zennin ha sido purificado. Decenas de falsos monjes han sido capturados. Todos confesaron servir a los remanentes del príncipe Xian. Pero nadie revelará quién es el verdadero cerebro detrás de todo. El emperador apretó la mandíbula. Sus ojos se oscurecieron. Claro que no, murmuró. Porque su amo aún recorre estos pasillos. Visa contuvo el aliento. Comprendió su significado al instante. La gran viuda. Esa noche, al regresar Visa a sus aposentos, encontró una carta deslizada bajo su almohada. Sin sello, sin firma. Solo una línea escrita con tinta nítida. El niño que llevas en tu vientre jamás verá la luz del día. La carta le quemó las manos a Visa mucho después de leerla. El niño que llevas en tu vientre jamás verá la luz del día. La hizo pedazos y los arrojó a la llama de la linterna. Pero las palabras se grabaron a fuego en su mente, resonando en cada latido. A la mañana siguiente su casa temblaba bajo su silencio. Los sirvientes se afanaban por complacerla, ninguno atreviéndose a mirarla a los ojos. Sin embargo, la mirada de Visa se detuvo en una en particular, su doncella Lyra. Lyra había estado a su lado desde niña, leal y alegre. Pero anoche, cuando el asesino atacó, Lyra no estaba en su habitación. Regresó más tarde, diciendo que había ido a buscar medicinas. Ahora le temblaban las manos mientras servía el té. La voz de Visa era tranquila pero firme. ¡Qué raro! ¿Vas a buscar medicinas de noche? Pero esta mañana el tarro seguía cerrado. La taza se resbaló. El té caliente se derramó por el suelo. Lyra cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Ama, perdóneme. Solo cumplí órdenes. La segunda señorita Surina me prometió seguridad si me volvía contra ti. Eso pensé. Que moriría. Visa terminó de hablar en voz baja. Sintió un nudo en la garganta. Había criado a esa niña como a una hermana. Le confié secretos. Compartí risas. Sin embargo, cuando se enfrentó al peligro, Lyra eligió la traición. Piedad, señora. Por favor, piedad. Visa cerró los ojos. ¿Piedad? Pensó en la sonrisa burlona de Surina. La seda blanca de la gran viuda. La daga del asesino a centímetros de su garganta.
Cuando volvió a abrir los ojos, su mirada era de acero. Llévensela. No manchen mi habitación con su sangre. Los guardias arrastraron a Lyra afuera, y sus lamentos se perdieron en la distancia. Por primera vez, Visa sintió la frialdad del poder sobre sus hombros. Cada traición la endurecía, transformándola en algo nuevo. Algo inflexible. Aquella tarde se celebró un banquete en palacio para conmemorar las recientes reformas del emperador. Nobles y ministros abarrotaban el salón, y las risas y los halagos flotaban en el aire como humo. Visa asistió con su nuevo estatus de consorte de segundo rango. Al entrar, la rodearon murmullos, sus túnicas de seda, sueltas, no lograban ocultar la leve curva de su cintura. Ella los ignoró. Había soportado cosas peores. Cuando el banquete se acercaba a su punto culminante, los sirvientes sirvieron vino en copas de oro. Una fue colocada frente a Visa. Desvió la mirada hacia abajo. La superficie se onduló de forma extraña, un leve brillo bajo el vino. Su pulso se aceleró. Alzó la copa lentamente, recorriendo con la mirada el salón. Al otro lado de la mesa, la gran viuda la observaba, haciendo tintinear levemente las cuentas de su rosario. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Veneno. Si se negaba, ofendería el banquete. Si bebía, ella y el niño morirían. El salón quedó en silencio expectante. Los dedos de Visa se aferraron con fuerza a la taza. Su mente daba vueltas. Para vivir, no solo debo sobrevivir, debo contraatacar. Se levantó con gracia y voz clara. Esta humilde servidora ofrece el primer brindis por la gran emperatriz viuda, cuya sabiduría guía al imperio. Todas las miradas se desviaron. Visa alzó la copa, luego con una sonrisa, la dejó intacta. Ay, continuó, el médico me ha prohibido las bebidas alcohólicas por el bien del niño que su majestad tanto ama. Que la gran viuda me honre aceptando ella misma esta copa. El silencio se apoderó del salón. La sonrisa de la gran viuda se desvaneció. Su mano se detuvo sobre el rosario. A su alrededor, los nobles susurraban furiosamente. Un brindis, una vez ofrecido, no podía rechazarse sin resultar insultante. Negarlo sería admitir la culpa. Beberlo si la copa estaba envenenada, significaría su propia muerte. El silencio se prolongó, tenso como la cuerda de un arco. Finalmente la voz del emperador rompió la tensión. Abuela, ¿acaso no vas a honrar el respeto de la consorte Visa? Todas las miradas se volvieron hacia la gran viuda. Sus dedos se apretaron hasta que el rosario se rompió. Lentamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, alzó la copa. El vino rozó sus labios. Bebió. La sala estalló en aplausos forzados y nerviosos. El emperador dio una palmada, seca y definitiva, y la música se intensificó. Pero entre el clamor, Visa captó la mirada de la gran emperatriz viuda. Frío. Ardiente. Prometedor de venganza. El corazón de Visa latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. No solo había sobrevivido, sino que había logrado revertir el ataque de su enemigo. Por primera vez lo sintió, el sabor del poder. Esa noche, sola en sus aposentos, Visa se sentó junto a la ventana, mientras el aroma de las flores nocturnas flotaba en el aire. Su mano descansaba sobre su vientre. Vivirás, susurró con vehemencia. Ninguna profecía, ningún veneno, ninguna espada te separará de mí. Pero incluso mientras hablaba, sabía que esto era solo el principio. La gran viuda no perdonaría. Las familias nobles no la olvidarían. Los vestigios del príncipe Xian no se extinguirían. Y el emperador, ahora, ardía con furia por ella. Pero el fuego podía calentar o consumir. Miró al cielo nocturno, las estrellas esparcidas como fragmentos de vidrio, y maldijo en silencio. Si el mundo pretende destruirme, primero lo conquistaré yo. El palacio ya no era el mismo desde el banquete. Aunque la gran viuda aún caminaba con sus cuentas y dignidad, algo se había resquebrajado. Los ministros cuchicheaban tras sus abanicos, y las damas nobles bajaban la mirada con mayor rapidez. Obligar a la gran emperatriz a beber su propia copa envenenada fue una osadía casi impensable. Y quien lo hizo fue la consorte extranjera a quien nadie tomaba en serio. Visa,
La última carta de Surina. En la prisión bajo el palacio, Surina permanecía encadenada. Su cabello antaño brillante estaba enmarañado, sus delicadas manos llenas de cicatrices. Aún así, sus ojos seguían brillando con veneno. Cuando el guardia le pasó la comida por debajo de los barrotes, una nota doblada también se deslizó. Surina la abrió con dedos temblorosos. La gran viuda espera tu lealtad. Un golpe más y serás restaurada. Visa no debe vivir para dar a luz al niño. Surina rió suavemente con una amargura como la hiel. Incluso encadenada sigo siendo útil. Aquella noche sobornó a un guardia desesperado con promesas de oro. Un frasco de polvo pasó a través de los barrotes oculto en un trozo de pan. Había llegado su oportunidad. Los sirvientes susurraban. Mientras tanto, en sus aposentos, Visa estaba sentada con sus asistentes de mayor confianza. La traición le había enseñado a ser cautelosa. Ahora elegía a cada sirviente con esmero. Entre ellos estaba Mina, una escriba discreta que antaño había trabajado en los archivos exteriores. Se inclinó hacia ella y susurró: mi señora, los rumores corren por el palacio más rápido que la tinta. Muchos hablan de usted en secreto. Dicen que el emperador te favorece por encima de todos. Visa ladeó la cabeza. Los favores despiertan envidia. La envidia desenvaina cuchillos. Mina vaciló. Algo de envidia, sí. Pero algunos te admiran. Dicen que afrontas las espadas con silencio, los venenos con gracia. Que eres la llama silenciosa. Quien arde sin hacer ruido, pero no puede extinguirse. Los labios de Visa se curvaron levemente. Un nombre nacido no de decreto, sino de susurros. Un arma que no había forjado, pero que podía blandir. Que susurren, murmuró. La llama se propaga con mayor facilidad entre la hierba seca. El guiso envenenado. 3 días después, Surina actuó. Un tazón de guiso aromático llegó a la mesa de Visa, llevado por sirvientes temblorosos. Olía a exquisito especiado, a una preparación esmerada. Su instinto se despertó. Miró a Mina, quien negó sutilmente con la cabeza. Visa sonrió dulcemente mientras levantaba el cuenco. ¡Qué amable! Pero hoy no como primero. Señaló con la mano. Que Surina, mi querida hermana, tenga el honor de probar lo que ha enviado. Un murmullo de asombro llenó la sala. Los guardias se quedaron paralizados. Instantes después, Surina fue arrastrada encadenada ante ella. Sus ojos ardían de furia. ¿Tú? ¿Lo niegas? La voz de Visa cortó como el hielo. ¿Qué enviaste este cuenco con el polvo que sacaste de contrabando de tu celda? El rostro de Surina palideció. Los guardias intercambiaron miradas de recelo. Visa se inclinó hacia adelante, su voz, aunque baja, resonó en toda la sala. Pasaste tus años intentando ascender, solo para acabar hundido en la inmundicia de la traición. Me creías débil. Pero la debilidad no dura tanto. Las rodillas de Surina cedieron. Los guardias la arrastraron. Al anochecer llegó la orden. Surina fue ejecutada por decreto. La gran viuda se declara en huelga abiertamente. Pero la victoria duró poco. Al amanecer del día siguiente, la gran viuda reunió a toda la corte. Su voz resonó clara, y el rosario de sus manos tintineó entre las suyas. Ministros, nobles, generales, el trono está en peligro. Se profetizó que el emperador no dejaría heredero. Y sin embargo, esta mujer pretende tener uno. ¿No teméis la ira divina? ¿No teméis la rebelión, el hambre, la peste? El murmullo llenó la sala. Algunos ministros asintieron, otros vacilaron. El miedo era un arma más afilada que el acero. El emperador se levantó con la mano en la espada. Basta, abuela. La voluntad del cielo no está en tus manos. Mi heredero nacerá. Mi consorte vivirá. Pero la mirada de la gran viuda se dirigió hacia Visa, serena y gélida. Que el cielo juzgue entonces. Si el niño nace y ocurre una tragedia, recuerda este día. Recuerda que te lo advertí. El primer círculo de Visa. Esa noche Visa se sentó bajo la luz de la linterna, con la mente hecha un lío.
Cada golpe que sobrevivía solo la llevaba al siguiente. Si dependía únicamente de la espada del emperador, siempre estaría a un paso de la ruina. Necesitaba aliados, no sirvientes que la temieran, sino voces que la eligieran. Miró a Mina. Reúne a quienes hablan de mí en voz baja. En voz baja. Una palabra aquí, una palabra allá. Nada ostentoso. Lo justo para que cuando el fuego se alce no arda solo. Mina hizo una reverencia. Sí, mi señora. La llama silenciosa no estará sola. Por primera vez Visa se permitió respirar. Ya no solo defendía su vida. Ella estaba colocando la primera piedra de algo mayor. Un poder aún no visto, pero que crecería silencioso y paciente, hasta que llegara el día en quebrar las cadenas de la profecía misma. El 9º mes del embarazo de Visa llegó con tormentas. El trueno retumbó sobre los tejados del palacio, la lluvia azotó las tejas de jade. Los patios se inundaron, las antorchas chisporrotearon con el viento. Los susurros corrían por los pasillos. Los cielos están airados. La profecía se agita. En su habitación, Visa se agarró el vientre mientras el dolor la atormentaba. Las comadronas se apresuraban, las asistentes temblaban. El sudor le perlaba la frente, pero sus ojos permanecían claros. En medio de la agonía, le susurraba a su hijo por nacer. No morirás. Puede que te llamen maldito, pero eres mi luz. Vivirás. La última jugada de la gran viuda. Mientras el trueno sacudía los cielos, la gran viuda reunió a sus leales en el santuario ancestral. Ha llegado la hora, declaró. El niño no puede nacer. Si llega a respirar, la catástrofe será inevitable. Debemos actuar ahora. Un eunuco fiel portaba un pequeño frasco. Dentro, una serpiente se retorcía. Su veneno era lo suficientemente potente como para matar en instantes. Introduzca esto en la alcoba, ordenó la gran emperatriz. Si el cielo lo quiere, el niño no sobrevivirá a la noche. Los emperadores permanecen de pie. Pero la noticia llegó al emperador antes de que la serpiente pudiera atacar. Espada en mano, irrumpió en el santuario, empapando sus ropas por la lluvia. Su voz resonó más fuerte que la tormenta. Basta, rugió. Hablas de la voluntad divina, pero yo solo veo temor. Temor a que un niño no nacido de tu mano gobierne. Temo que tu poder se desvanezca. Basta ya, abuela. Esta noche acabaré con tu veneno. La gran viuda permaneció erguida, impasible. Estás ciego. Esta mujer te arruinará. El niño traerá la guerra. Que venga la guerra, pues, gruñó el emperador. Mejor la guerra con la verdad que la paz con mentiras. Se volvió hacia sus guardias. Sellen el santuario. Esta noche nadie leal a sus movimientos. La llama silenciosa ardía con fuerza. En su habitación, los gritos de Visa resonaban con la tormenta. Pasaron las horas. Las comadronas temían que tanto la madre como el bebé perecieran. Pero Visa apretó los dientes, aferrándose a las sábanas hasta que sus uñas se desgarraron. Cada contracción se sentía como un fuego que la desgarraba por dentro. Pero su voluntad ardía con más fuerza. Recordaba la daga en su garganta. El veneno en su copa. Los susurros de la fatalidad. Recordó la carta que prometía que su hijo jamás vería la luz del día. No jadeó. No es el destino. No es una profecía. Yo decido. Por fin, con un último grito, nació el niño. Un hijo cuyo llanto atravesó la tormenta como un relámpago en la oscuridad. Los asistentes cayeron de rodillas. Un niño. Fuerte y vivo. Las lágrimas nublaron la vista de Visa cuando le pusieron al niño en brazos. Pequeño, frágil, pero rebosante de vida. Lo abrazó con fuerza, susurrándole, no estás maldito. Eres mi prueba de que el destino puede romperse. El amanecer tras la tormenta. Al despuntar el alba, la tormenta había pasado. El cielo estaba despejado y la luz del sol bañaba el palacio con un brillo dorado. El emperador entró cansado pero erguido. Vio a Visa acunando a su hijo. Y por primera vez, el fuego en sus ojos se atenuó.
Has logrado lo que nadie creía posible, dijo en voz baja. Visa alzó la vista con expresión serena y resuelta. No. Así es. Pero esto es solo el principio. La caída de la gran viuda. Esa misma mañana, la gran emperatriz viuda fue despojada de su poder. Aunque conservó el título de emperatriz, su autoridad quedó hecha añicos. Los ministros ya no se inclinaban con tanta solemnidad. Sus palabras ya no tenían el mismo peso. Se retiró al templo interior. Sus cuentas tintineaban sin cesar en una amarga oración. Pero el tribunal ya había decidido. Temían más a la llama silenciosa que a la antigua profecía. La llama silenciosa asciende. Se extendieron por todo el imperio los rumores de la mujer que se enfrentó a asesinos, bebió veneno sin inmutarse y dio a luz a un hijo bajo la tormenta celestial. El pueblo llano comenzó a murmurar su nombre con reverencia. Consorte Visa, la llama silenciosa. Y dentro del palacio su círculo íntimo creció. Meena, la escriba. Guardias leales que habían presenciado su valentía. Incluso los ministros comenzaron a acercarse a ella. No con grandes declaraciones, sino con silencio, con palabras no dichas, con favores concedidos discretamente. Un fuego que se extendía silenciosamente, invisible hasta que ardía con demasiada intensidad como para ser negado. Esa noche Visa estaba en el balcón con su hijo en brazos. Las linternas del palacio brillaban tras ella, el imperio se extendía ante sus ojos. Su voz era suave y firme. Intentaron acabar con nosotros mediante profecías. Con veneno. Con miedo. Pero seguimos vivos. Y un día, cuando este niño crezca, el mundo comprenderá lo que significa que una llama silenciosa se niegue a extinguirse. El viento le despeinó el cabello, el bebé se movió contra su pecho y las estrellas parecieron inclinarse ante su determinación. La profecía se rompió. Y la historia de Visa apenas comenzaba. Si disfrutaste del viaje de Visa, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para ver más dramas palaciegos. Gracias por ver el vídeo.